En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron a pregonar el evangelio por todas partes, y el Señor estaba confirmando la palabra con señales y era lo que los acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos ya en esta parte del evangelio propiamente la entrada a lo que va a ser propiamente nuestra reflexión de este día. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo primero, el evangelista Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos manifiesta algo como si estuviera él viendo lo presente. Y sin embargo sabemos que como discípulo propiamente de Pablo y de Pedro, pues lo que hizo fue escribir aquello que fue escuchando de ellos. Dice: ¿qué hacen ustedes ahí parados mirando al cielo? Es lo primero, la introducción, en este sentido, sobre todo en nuestra reflexión. ¿Por qué? Porque esta es la parte sobre todo que tenemos que plantearnos desde la fiesta que hoy celebramos. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 1 al 13, nos presenta las recomendaciones del apóstol para todos aquellos que de alguna manera son seguidores del Señor, y donde cada uno ha recibido dones y propiamente se manifiesta cada uno. Dice, aquí unos son profetas, otros son maestros, otros son apóstoles, otros son mensajeros, etc. Cada quien tiene un don con el cual se pone al servicio de los demás. Dice, ni todos son profetas, ni todos son maestros, ni todos son evangelizadores. Cada uno tiene su misión dentro de la vida de la iglesia. Hoy en el Evangelio de San Marcos, en este capítulo último, sobre todo y en los últimos versículos, se nos manifiesta el envío y las acciones que acompañarán a aquellos que crean en el Señor. Y sobre todo de una manera muy especial nos dice, es el Espíritu Santo el que actuará en ellos. De aquí surge el gran compromiso de la iglesia, pero de manera muy especial en cada uno de nosotros ahora como cristianos tenemos una gran misión que debemos ser testigos en nuestro tiempo, en nuestro siglo, y con la presencia salvadora de manera muy especial que nos invita el Señor. Una de las cosas que en algún momento sobre todo podemos expresar es lo que dice lo siguiente: de lo que está lleno el corazón habla la boca. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, nos expresa esto. Jesús estaba permanentemente cercano al Padre. Esto es lo que no podemos en algún momento olvidar. Recordemos, todo se centra en Jesús desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Todo está centrado en Jesús. Entonces, Jesús no deja de hablarnos del Padre en primer lugar. Además, hablar frecuentemente de Él, pues nos manifiesta la cercanía que Jesús tiene y la necesidad que en algún momento lo lleva siempre a decirnos quién es el Padre. Y nos manifiesta con esa palabra Abba, es decir, papá, papito. Y de una manera muy especial, en este sentido podemos decir, la palabra es de un entorno muy familiar. Así como un niño en algún momento se dirige a su padre, pues también nosotros lo hacemos con Dios de esa manera, que de alguna forma y de manera muy especial Jesús nos lo dejó con una oración tan maravillosa que la rezamos constantemente, y aquí sí, todos casi no la sabemos. Padre nuestro. ¿Por qué? Porque invocamos a ese Dios que es el Padre, que es creador, que es conservador, que cuida, que vela, que está con nosotros. De esa misma manera podemos decir, en el pasado en el pueblo de Israel nadie se había atrevido en algún momento a dirigirse a Dios de ese modo. Hablar, decirle que Dios es nuestro Padre, era algo para ellos, decían, era un insulto. Por eso incluso en algún momento se perdió la palabra propiamente del tetragrama que aparece pues, a veces en la Biblia judía. Para no pronunciarlo, lo que hacían era guardaban silencio, para no pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Y algunos dicen aquí, ahorita dicen que son Jehová, que son, yo les digo, simplemente el tetragrama no tiene una explicación, sino solamente la más cercana es Yahvé, que significa el Dios de los ejércitos.
pero no más allá. Sin embargo, viene Jesús a darnos esa otra respuesta. ¿Quién es Dios? El Padre. El Padre. Y con eso lo expresa Él de manera muy clara y muy firme. Jesús habla del Padre con infinita ternura y también con mucha añoranza. Y como bien sabemos, Él constantemente estaba en oración, se ponía cerca sobre todo, buscaba ese momento de encuentro con aquel que lo había enviado al mundo. Y aquí en ese sentido tenemos que decir, en algún momento los evangelios, por ejemplo, de manera el Evangelio cuarto, nos habla, el Evangelio de San Juan, nos expresa 115 veces la palabra Abba, Padre, Abba. ¿Y qué quiere decir en algún momento? Aquí estoy, lo que tú quieras, lo que tú sabes, que te quiero mucho, te doy gracias porque me has revelado y has revelado esas cosas a la gente sencilla. Por aquellos que en algún momento hagan tu voluntad, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Sin duda que Jesús en algún momento, podemos decir así, vivía en el Padre, y para el Padre y por el Padre, y desde el Padre y con el Padre y hacia el Padre. Todas esas expresiones podemos juntarlas de manera así muy especial. Vivía en el Padre, para el Padre, por el Padre y desde el Padre, y con eso podemos repetirlo mucho, mucho. Decía que su alimento era hacer la voluntad del Padre, y esto pues bien lo sabemos que es una de las cosas muy grandes que en algún momento Jesús repetía mucho a sus discípulos: vuestro Padre del cielo, queriendo también que ellos gozaran de esa especial intimidad y cercanía con el Creador, con el Dios de la bondad y la misericordia, y quería que los discípulos entendieran lo que significa estar en esa cercanía con alguien que ama. Jesús ha subido al cielo, pero envía a sus apóstoles con una misión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Dice lo que acabas de decir, ya dejen de estar viendo para allá, ahora pónganse aquí, bajen al pie y vean lo que tienen, la tarea que tienen. Busquen cumplir con esta misión que el Señor les confía. Es un grupo pequeño, sabemos muy bien que son 12 personas allí, y sin embargo, la misión y la tarea que les deja, les dice, solamente Él mismo lo dice también en el Evangelio: vean que la mies es mucha y los trabajadores pocos, pero rueguen, pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores. Hoy por hoy también tenemos que decir que es la misma oración que la iglesia sobre todo presenta. ¿Por qué? Porque es necesario que en algún momento nos demos cuenta de que la iglesia tiene una gran misión: transmitir el Evangelio con las miserias humanas, con las situaciones humanas, con la pobreza humana, con cuestiones a veces humanas que a veces estamos envueltos. Tenemos que en algún momento pues llevar a cabo esta obra que el Señor nos confía. ¿Por qué? Porque confiando en su palabra, Él nos dice: yo estaré con ustedes, les enviaré el Espíritu Santo y Él los llevará a la verdad plena. Con esto podemos decir que en algún momento, frente a lo que podemos señalar que las grandes potencias, que los grandes gobiernos, que los grandes gobernantes y todo, etcétera, ¿qué es la iglesia? ¿Qué son sus enviados en el mundo? Decíamos un pequeño grupo en comparación del poder, si hablamos humanamente, pero tenemos un poder que está marcado por un elemento del cual a veces carecen muchísimos gobiernos: el amor. Un amor manifestado ciertamente en misericordia que se derrama desde el más pequeño lugar hasta el más grande, donde la ascensión del Señor también se convierte en ese momento tan importante que inaugura una nueva forma de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Nos pide que tengamos ojos y corazón para encontrarlo. Recordemos que no solamente miremos hacia abajo, pero tampoco nos olvidemos que tenemos que mirar arriba. Como yo digo siempre con las palabras en el argumento, de tejas arriba y de tejas abajo. Hay que entender bien el sentido, sobre todo vertical, que tenemos en esa relación para con Dios, pero también el sentido horizontal que tenemos con el mundo y las personas y los demás. Por eso es tan importante, sobre todo, que no nos olvidemos, hay que servir. Y servir a los demás significa en algún momento estar dispuestos a sacrificar lo que es parte de tu vida, de lo que es legítimo, no es algo malo, es legítimo, pero que en algún momento sacrificarlo, ¿para qué? Para el bien de otros. En ese itinerario encontramos a Cristo mismo en nuestros hermanos, especialmente nos dice en los más pobres, en los que padecen y sufren, en los que en algún momento viven la mortificación, viven la experiencia del dolor, el sufrimiento, la pobreza, las situaciones humanas, las injusticias, las maldades. Creo que podríamos ponerle allí toda una serie, sobre todo, de situaciones que a veces viven las personas, y es ahí donde entra. Yo creo que tenemos
una gran misión todos. No hablo solamente de curas y personas consagradas, no. De todo cristiano, de toda persona de buena voluntad está llamado para hacer el bien. Esto no lo podemos quitar. Pero si entramos en el campo propiamente de la misión de la iglesia, tenemos que decir que nos confía una gran carga. El Señor nos confía una gran carga. Pero podemos decirlo en algún momento como lo dijo Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, cuando realmente lo asumimos con responsabilidad, con amor, con generosidad, con disposición. Pero también yo lo voy a mandar un poquito fuera, no solamente pensando en los sacerdotes y religiosos o vida consagrada, etcétera, etcétera, sino ahora, quien tenga, quien busque, quien pretenda un encargo social, tiene también una misión, tiene también una encomienda: velar y cuidar por el bien de los demás. Creo que esto lo podemos en algún momento complementar con el pensamiento que tenemos de una manera muy especial en esa exclamación: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La iglesia ha vivido esta experiencia desde los primeros momentos, sobre todo de esa petición de Jesús, que sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Sin embargo, como bien sabemos desde el principio, comenzó un poquito aquellas situaciones en las que el pueblo propiamente judío no quería, como que no quería perder lo que tenían de lo antiguo, lo anterior, y más bien querían que todo nuevo cristiano viviera como un judío. Y es cuando viene aquella situación del primer concilio de Jerusalén en el año 50, donde la propuesta es: ¿qué les vamos a pedir a los que se conviertan? ¿Qué les vamos a pedir a los nuevos seguidores del Señor Jesús? Y aquí es donde viene la respuesta muy clara, sobre todo de aquella proclamación: que se alejen del adulterio, que se alejen de la maldad, que se alejen de esto y de aquello, pero no les impongamos ninguna otra cosa de lo que ya tiene el pueblo judío, porque a nosotros nos ha costado mucho trabajo eso. Así lo dice con toda la palabra. Resuena todavía para nosotros, sobre todo en este sentido, el canto o los cantos en los cuales este texto está formulado desde la antigüedad. La iglesia de la que habla está fundada en Cristo por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, que son ministerios de evangelización. Hoy día la iglesia tiene necesidad también de nueva cuenta de que oremos y pidamos por las vocaciones. ¿Para qué? Para que ese ministerio encomendado a ella pueda cumplirse en el mundo. Todo esto, de alguna forma tenemos que decir, solamente contando con la presencia del Señor y sobre todo con su Espíritu, podemos realizar esta experiencia de salvación en el mundo. Hoy día, más que nunca, necesitamos sobre todo que la iglesia sea un testimonio de la vida cristiana en medio del mundo. Y esto cuesta mucho trabajo, porque tenemos ese libre pensamiento que en algún momento a veces queremos justificar las cuestiones no justificables, queremos justificar la maldad, la muerte, como una parte también de la misma naturaleza, pero olvidándonos del gran momento que nos pedía el Señor: ámense. Y en ese sentido tenemos toda una serie de situaciones que las cuales lo estamos viviendo en nuestro tiempo, con asesinatos, con robos, con asaltos, con un montón de cosas que en algún momento dejan mucho que desear de una vida cristiana. Por eso nuestra invitación, y mi invitación de manera muy especial, sobre todo para todos, es: busquemos el bien. Ya lo decíamos al principio, el bien es el camino en el cual el Señor quiere que nosotros nos movamos, que no lastimemos, que no ofendamos, que no dañemos a otras personas, que seamos congruentes y conscientes sobre todo de nuestra responsabilidad. El Evangelio de hoy es una especie de síntesis de lo que sucedió a Jesús a partir de la resurrección, síntesis que alguien ha añadido al Evangelio de Marcos cuando ya estaba terminado. Esto es algo ya posterior a, y sin embargo, muy bien y muy acertado. Muy acertado. ¿Por qué? Porque transmitió el gran valor que tiene, sobre todo de lo que en algún momento la iglesia había recibido de su Señor. Otra de las cosas también tenemos que decir es reconocer hoy claramente ese estilo, incluso por su teología. Habla de la ascensión, según lo hemos venido escuchando en los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles de manera muy especial. Pero lo que verdaderamente llama la atención de este Evangelio de forma muy particular es el encargo, la misión del resucitado a sus apóstoles para que hagan discípulos en todas las partes del mundo. Aquí es donde dice: vayan, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y ayúdenles a cumplir todo cuanto yo les he enseñado a ustedes. El Evangelio de Mateo termina también con esa expresión de que en algún momento esa invitación es ¿para qué? Para todos los hombres. Se describe también esta misión de la misma manera que Jesús la puso en práctica en el mismo Evangelio de Marcos. Por tanto, Él es el modelo de nuestra predicación y Él nos lo ha dicho así de esta manera. Cuando le preguntaron, maestro, ¿para dónde vas? Usted ya sabe el camino. Le dice, y Tomás le dice, Señor, es que no conocemos el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy ese medio. Me han visto a mí, me conocen a mí, saben lo que he hecho. Háganlo ustedes. Es lo que quiere decir Jesús. Dice, no vine a ser servido, sino a servir. Y el reino de Dios se construye en la medida que nosotros vayamos sobre todo entendiendo cómo el Evangelio tiene que permear todas las estructuras humanas. Tiene que llegar a todos los hombres en la medida que nosotros vayamos sobre todo en nuestra vida de historia personal, de nuestra vida de historia social, de nuestra vida de historia política, económica, o de lo que sea. Tenemos que pensar desde el punto de vista del Evangelio. ¿Qué busca? El bien. Busca el bien. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Marchar por el mundo, gritar la buena nueva, la muerte fue vencida, Jesús nos renueva, decir a los pueblos, el Padre nos da, por medio del Hijo, vivir.